Buenas equipo, vamos a presentar el ciclo de Climb. Vale, como siempre, para quien ya llevéis tiempo aquí sabéis un poco cómo va, ¿vale? Esta reunión va a ir sobre comentaros un poquito cómo va todo el ciclo. Comenzaremos por la modulación de cargas, luego cómo vamos a trabajar la fuerza, los gimnásticos, los conditioning, los metcons y los accesorios. Bien, la modulación de cargas. ¿Qué pasa en este ciclo? Como veis ahí en el Excel, comenzamos el 8 de diciembre y acabamos la semana del 23 de febrero, que coincide con justo el domingo 1 de marzo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Son 12 semanas. En medio de esas semanas vamos a tener la February Challenge de León, que nos cae en una semanita de descarga. Aún así, si hay gente que quiere hacer un taper un poquito más grande, ya sabéis que tenéis la opción de contactar con nosotros, con los entrenadores, para que os lo apañemos un poco, ¿vale? Todos y cada uno de los mesociclos son de 3 semanas de carga y una de descarga, ¿vale? En total son 3 mesociclos, pues de 4 semanas cada uno. Ahora os comentaremos un poco todo en general, pero bueno, este es un poquito el resumen. La halterofilia, volvemos a un trabajo de haltero un poquito más clásico. Los gimnásticos los vamos a trabajar con un test inicial y final. El trabajo de fuerza principalmente va a estar basado a nivel de tren inferior en back squat y zancadas, y a nivel de tren superior vamos a hacer una especie de upper body mezclando pues push y pull, ¿vale? Luego lo explicaremos. Trabajos accesorios, mantenemos el midline y el hombro y los accesorios de hombro que teníamos en el ciclo anterior, y añadimos un apartado enfocado en grips, en fuerza de agarre. Luego comentaremos un poco también. A nivel de monoestructural tenemos 2 sesiones de carrera por semana y una de natación. Y luego tendremos en la Planet Retrain Athlete más llevado hacia la élite, tendremos 4 días de doble sesión. En cuanto a los Metcons y Conditionings, pues luego veremos un poco, pero vaya, tenemos algunas cosas un poquito más específicas. Vamos en primer lugar con la fuerza. A nivel de trabajo de básicos, vamos a cambiar un poquito el formato en el back squat, que vamos a estar trabajando con un RIR relativamente alto, un carácter del esfuerzo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos aún así mejorar la fuerza, pero no generando una fatiga excesiva, ¿vale? Si tenemos que hacer, por ejemplo, esta semana lo habréis visto, hay 8 repeticiones con un RIR 8, es decir, un RIR súper amplio. Estamos trabajando a mitad de nuestro máximo, por así decirlo, ¿vale? No estamos ni cerca del fallo muscular. La idea con esto es que hay bastante patrón de squat en general en la semana, entonces con esta parte de back squat, como he dicho, buscamos trabajar la fuerza, pero no fatigarnos en exceso para el resto de partes que tenemos. En cuanto a las zancadas, vamos a trabajarlo todo con barra. Vais a ver que el primer mesociclo es en formato de back rack, barrita por detrás de la cabeza. Segundo mesociclo va a ser en front rack, por delante de la cabeza. Y tercer mesociclo en overhead, es decir, por encima de la cabeza. Todo, como he dicho, con barra, y todos los mesos van a ir subiendo poquito a poco en peso, pero bajando en número de metros total. Hay, juraría, en cada una de las partes opciones de peso, que quiere decir que si no puedo con los pesos que hemos marcado nosotros, que son los pesos que se suelen mover en RX Elite, pues tendríamos que bajarnos un poquito. La idea es igualmente todas las semanas ir subiendo un poquito el peso con respecto a la semana anterior y bajando los metros que ya hay indicados, ¿vale? En cuanto al upper body, vais a ver que tenemos formato de push y pull, cambiando tanto en formato gimnástico estricto como en trabajo con peso. Habrá push horizontal y vertical, hará tirones también horizontales y verticales, ¿vale? Lo iréis viendo. En cuanto a la halterofilia, volvemos a un formato más clásico. Ya no es tanto de fatigarnos y ir hasta la heavy rep, sino que vamos a estar trabajando en porcentajes y con repeticiones más aisladas. La idea es que trabajemos de una forma muy intencionada. ¿Qué quiere decir esto? Que tratemos de mejorar nuestra técnica cada vez, que todas las repeticiones, todas y cada una de las que hagamos, sean con muy buena calidad, y que respetemos los porcentajes, ¿vale? Ya tendremos a final de ciclo para estar más cerquita de la RM, ¿vale? Ahora al principio, aguantad, centraros en coger un poquito de confianza con el movimiento, en hacer todas las reps de super calidad, y así a final de ciclo estaréis preparados y preparadas, ¿vale?
Así como cosa importante también en haltero, separamos el trabajo de squat clean con respecto al split jerk, ¿vale? Ya no va a ser un movimiento único seguido, sino que lo trabajamos de forma diferente, el split jerk, por supuesto, desde rack. Un poquito más. Vamos, Dani. Vale, chicos, les comento el trabajo de gimnásticos. Empiezo por skills, que es lo más fácil. Los miércoles tenemos un trabajo de handstand walk y derivados que lo vamos a dividir en 5 niveles, ¿vale? Primer nivel para quien ya tenga las habilidades bien dominadas, o sea, con fatiga y más cositas, que una cosa es caminar con las manos y otra cosa es ya si metemos con fatiga previa. Y vamos a irlo escalando hacia abajo hasta el nivel número 5, que es para quien quiera aprender a caminar con las manos, ¿vale? Los que estemos por en medio, que supongo que será la mayoría, pues cada uno tendrá su nivel de adaptación correcto para que pueda aprender o mejorar la habilidad. Y luego vamos con el trabajo específico de gimnásticos. Punto importante. En este ciclo dejamos un poquito por detrás la cuerda, la veremos en WODs, pero no trabajo específico, y los ring muscle ups, que los veremos en WOD, pero no trabajo específico. ¿Qué vamos a hacer? Gimnásticos de pull sencillos, como puede ser pull-up, chest to bar y bar muscle up, y gimnásticos de push, empuje, también sencillos, como son los handstand push-up, con keeping, estrictos, derivados de todo eso, ¿no? Tenemos un test inicial y un test final. Son 2 AMRAPs, uno de empuje, el primero va el de tirón, descanso y luego el de empuje, en el que vamos a sumar máximas reps, independientemente del nivel en el que esté cada uno. Por ejemplo, en el de tirón tenemos pull-ups, chest to bars y bar muscle up. El que se quede en las pull-ups, porque son 30, quiero recordar, o en los chest to bars, pues esa es mi puntuación de reps, no pasa nada. El que llega a los bar muscle ups, pues que haga 20, me lo invento, esa es su puntuación final, ¿no? Todas las reps acumuladas. ¿Cuál es el objetivo? Que al final de ciclo, el que lleva a los bar muscle ups meta más, el que se quedó en las pull-ups, que acabe las pull-ups o que pase a los chest to bars, que llegue a los chest to bars, que pase a los bar muscle ups, de manera que todos tenemos ahí nuestro objetivo de seguir mejorando un poquitito, ¿no? Ya sea en reps o en avanzar en el propio test. Y durante todo el ciclo pues tenemos ese trabajo específico en el que vamos desde estrictos hasta keeping, a luego aumentar más volumen para llegar muy bien a ese test final de ciclo, ¿no? Como decía, son los gimnásticos sencillos, estamos dejando un poquito de lado los otros que intervienen cosas más complicadas como pues más técnica o más fuerza pura, como puede ser un legless, ¿no? Que son cosas que tardan más en mejorar. Aquí al final, a nada que mejoremos un poquito la eficiencia del movimiento, va a mejorar mucho la puntuación del test. Vale, vamos con los conditionings. Por un lado, tenemos, juraría los lunes, un conditioning de umbral anaeróbico. ¿Qué es esto? Vamos a estar trabajando, pues hay un poquito límite entre zona 4, sin pasar a la 5, pero bueno, estaríamos por ahí, ¿vale? Final de la zona 4. La idea con esto es pues trabajar, normalmente es un poco las pulsaciones en las que solemos estar en la mayoría de los WODs, ¿vale? Entonces, vamos a estar trabajando en formato 3-1, que es esto, 3 minutos de trabajo, 1 minuto de descanso durante todo el primer mes. Luego pasaremos aumentando un poquito la densidad, 4 de trabajo, 1 de descanso. Y en el último mes pasaremos a 5 de trabajo, 1 de descanso, ¿vale? Cada vez un poquito menos de descanso con respecto al trabajo que hacemos. Todo esto va a estar en diferentes formatos, ¿vale? Tanto formato de MOM como formato así medio AMRAP, como for time, lo iréis viendo, ¿vale? A lo largo de las semanas. Por otro lado, la carrera. Tenemos 2 días de carrera semanal, uno los martes, formato continuo, por series y por RP, o sea, por formato, perdón, continuo por zonas, ¿vale? Que veréis, pues zona 2, zona 3, en meses un poquito más posteriores, segundo y tercer mes, veréis también algo de zona 4, ¿vale? Y luego los viernes tenemos en formato de series, no son con descansos súper grandes ni nada, pero bueno, son series variando un poquito la distancia, teniendo descanso entre series que quedan bastante chulos, ¿vale? Así como tal, da la sensación en ese entreno del viernes que es como muy largo, un poco tedioso de aprender, pero si lo veis con claridad es bastante más sencillo de lo que parece, ¿vale? Lo disfrutaréis seguro. La carrera no se salta, súper, súper, súper importante, se te dé bien o se te dé mal, ¿vale? Es algo que no nos quitaríamos ni de broma porque es algo que siempre se ve en competiciones, en el 85-90% de las competiciones hay carrera y además es algo que nos sirve para cualquier otro tipo de Metcon, tenga carrera o no, porque a nivel cardiovascular nos va a ayudar mucho, ¿vale? Así que altamente recomendable. En cuanto a la natación,
es un estímulo que nos gusta que tengáis, que nos viene muy bien también y que viene bien estar durante todo el año. Así que siempre lo ponemos. De todas formas, si hay gente que no lo hace, pues ok, lo ponemos como opcional, pero bueno, que siempre sabemos, aunque estemos fuera de temporada competitiva de natación, que puede ser buena opción hacerla. Muy bien, y vamos a la parte interesante, vámonos a los WODs. Para entender todo cómo hemos desarrollado los WODs en este ciclo, es importante entender lo que hemos explicado ya alguna vez, que las competiciones están tendiendo hacia equipo, formato equipo, tríos y parejas. O sea, intervalos e intensidad. Ya no tenemos un WOD de 10, 12, 15 minutos en el que estamos todos trabajando, como vendría a ser un individual, sino que igual ese WOD de 10 minutos ya es un WOD de 8 minutos en el que Íñigo trabaja 2 minutos, luego yo 2, luego Íñigo 2 y yo 2. De manera que hay que trabajar, pasar los entrenos, los WOD que hacemos en los entrenos también a esa intensidad, ¿no? Y esas reps que suelen poner. Entonces, si nos vamos a la parte de específicos, tenemos el Sprint Metcon del martes. El objetivo de este sprint es movernos rápido, o sea, diferenciar entre un ciclo rápido de, por ejemplo, dumbbell snatch y un ciclo lento o un pace sostenible de dumbbell snatch. Estos juegos están hechos para meterle candela. O sea, si tengo 20 toes to bar, 30 dumbbell snatch y 20 calorías, matarme, ir a ciclo rápido en todo eso y acabar con un sprint de calorías, que es lo que me voy a encontrar en la competición. Porque en la competición voy a entrar yo a hacer 20 toes to bar lo más rápido posible, Íñigo va a entrar a hacer sus 30 dumbbell snatch y yo luego a mis 20 calorías. Lo que no tiene sentido es que yo me cuelgue a la barra para hacer los 20 toes to bar y vaya con el ciclo largo como si yo luego tuviera que seguir el WOD. Entonces, ¿quién gana las competiciones ahora mismo? El que tiene el ciclo de rep más rápido. Punto pelota. Entonces, eso hay que practicarlo. Tenemos tanto esos sprints de los martes como el Metcon competitivo de los sábados. Es el primer Metcon del sábado. Este además tiene pues medidas, formatos específicos de competición, tenemos que avanzar cosas, hay que empezar en un sitio, acabar en otro, o después de acabar ir a tocar algo, no en la última rep acaba. Es un WOD que queremos que sirva también para compararnos, que sea el puntito competitivo de la semana. Entonces, en medida de lo posible y que el box lo permita, respetar distancias, la posición de los materiales y todo eso, ¿vale? Para que sea más medible entre unos y otros. Bueno, volviendo a los específicos, tenemos también el conditioning del jueves, que es más enfocado a CrossFit específico, no como el conditioning de los lunes, que es algo más largo y un poco para capacidad aeróbica, sino que aquí tenemos esa capacidad aeróbica, pero ya específica con los movimientos de CrossFit, ¿vale? Simplemente eso. Por otra parte, el chipper, segundo WOD de los sábados, que lo hemos metido para acostumbrarnos a trabajar para afrontar un número grande de repeticiones del mismo movimiento. Normalmente los WODs, para hacerlos fluidos, ponemos un número de reps que no te tengas que parar muchas veces, que igual o unbroken o partiendo una o dos veces avanzas a lo siguiente. De manera que la fatiga muscular no es específica de ese movimiento, sino que ya pasas al otro, entonces puedes seguir. ¿Qué conseguimos con los chippers? Que igual te viene una pared de 20 subidas a cuerda, me lo invento, en el que la fatiga es súper específica, entonces tenemos que enfrentarnos a eso y saber cómo partirlo. Pues lo mismo con rope climbs, lo mismo con, igual tenemos 100 calorías o igual tenemos 50 cleans con 60 kilos, que es un peso estándar, de manera que pues tenemos ahí esa experiencia para en caso de que en competición nos aparezca, pues saber enfrentarnos a ello. Y por último, de lo específico, tenemos el Retrain Test. Es un WOD de ventanas, el típico WOD de ventanas, en la que si acabas un trabajo en un tiempo, se te abre otra y otra y otra hasta llegar al final, ¿no? Es muy buen test en general de fitness porque viene a combinar una máquina, en este caso remo, un gimnástico que se va complicando, es pull-ups, chest to bars y bar muscle up, y una barra, pues la más completa que viene a ser el clean and jerk, que va subiendo de peso y bajando de repeticiones. Entonces es muy buen test que lo iremos metiendo cada uno o dos ciclos, en este solo lo tenemos una vez, para ver cómo vamos a ir de forma general, ¿no? Por así decirlo, un test muy de CrossFit, porque testa esas tres cosas básicas en las que nos encontramos casi todos los WODs, ¿no? Quitando alguno muy específico, siempre nos va a caer algo de esto. Y bueno, cae el sábado 20 de diciembre. Importante hacerlo para apuntarnos en ese resultado y pues mitad del próximo año, final del próximo año, saber cómo vamos de forma y si lo vamos mejorando. Que también va a pasar lo mismo con el gimnástico, ¿vale? Lo vamos a ir repitiendo, igual no en los próximos dos ciclos, pero cuando queramos volver a hacer un ciclo un poquito más enfocado en gimnástico, volverá a aparecer el mismo. Y así tenemos para comparar detrás. Por último,
Todos los otros Metcon, los Metcon normales, por así llamarlos, son para completar estímulos. Que todas las semanas veamos Toes to Bar, GHD, Rope Climb, Ring Muscle Up, caminar con las manos, mancuernas, alguna barra pesada, alguna barra ligera, para tener todos los estímulos ahí recientes en caso de tener pues, un clasificatorio, una competición o lo que sea, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a Metcons. Una cosa a añadir, en este ciclo empezamos a poner la opción intermedio. Antes siempre teníamos la opción RX o élite, ¿no? Con un objetivo de RX Plus de tiempo o de reps y un objetivo de RX. Ahora, aparte de eso, hemos metido debajo la opción intermedio. Si yo sé que no voy a estar ni cerca del RX directamente, o los apuntes lo ponen, me guían, directamente me voy a la opción intermedio y le doy caña. Lo pongo ya en la aplicación, en el leaderboard luego, como escalado, como sea, pero importante para llegar a esos picos de intensidad, ¿vale? Que al final son watts que si yo no estoy al nivel, pues para mí son súper densos y no le voy a poder dar intensidad. Y estoy haciendo un trabajo de fuerza en vez de un trabajo aeróbico o de watt, ¿no? Entonces, eso importante con respecto a los watts. Vale, en cuanto a los accesorios, midline y preventivo de hombro están los miércoles, que es el día así un poquito más suave y relativamente parecidos a los del anterior ciclo, ¿vale? Cambiamos cosas, pero bueno, es un poquito pues trabajo de zona media y trabajo de hombro para prevenir un poquito lesiones, ¿vale? Tener un poquito de estructura en el hombro. Luego, por otro lado, tenemos la activación específica de hombro todos los días que tenemos altero, ese sí que se mantiene exactamente igual que el ciclo anterior, para que nos lo vayamos aprendiendo poco a poco, que al final es un trabajo relativamente grande. Y por otro lado, hemos aumentado o focalizado un poquito otra parte de accesorios que se llama Grips and Hold, ¿vale? Que es trabajo de agarre puro. Lo vais a ir viendo, creemos que es algo súper importante y bastante chulo, así que nada, ya nos contaréis cómo va. Vale. Chicos, última parte. Tenemos cambios aquí. Vamos a pasar a Webmaster Coach todas las programaciones o las planificaciones de entrenamiento, ¿vale? Este ciclo que empezó la semana pasada hasta el domingo 1 de marzo que acaba, lo que quiere decir que el siguiente ciclo será el lunes 2 de marzo. A partir de ese 2 de marzo ya solo vamos a estar en Webmaster Coach. Entonces, tenemos estos 3 meses para cancelar nuestra programación de FitR. Importante, tiene que ser en la versión web. No se puede cancelar desde la aplicación, ¿vale? Entramos en el ordenador o en el navegador del móvil, versión web de FitR, dar de baja la suscripción y nos pasamos a Webmaster Coach. ¿Cómo funciona Webmaster Coach? Me tengo que hacer una cuenta. Si lo voy a buscar en el ordenador es coach.webmaster.es. Ya te sale, te haces la cuenta, buscas las programaciones de Retrain y ahí las tenemos todas. Vamos a cambiar un poquitito también la programación de Retrain. Va a desaparecer Retrain 60, que era la que estaba enfocada una hora, tenía un poquito menos de volumen, y vamos a dejar solo una programación, ¿vale? Que viene a ser como una RX, una programación de 1 hora y media. ¿Qué pasa? Que en esa vamos a tener la opción de un extra, en la que vamos a ver partes extra, como puede ser un gimnástico extra, 2 watts, un conditioning y otro conditioning más por ahí, para quien quiera entrenar ese plus un poquito más, una programación élite, por así llamarlo, ¿no? Y también en enero empezamos con programaciones específicas de fitness racing. El que esté entrenando Fura, el que esté entrenando Irox, el que esté entrenando DECA, o simplemente quiera hacer entrenamiento no más híbrido, sino más enfocado a fitness racing, tiene esas opciones, ¿vale? Habrá tanto para box como para atleta individual, como el que hace Retrain Athlete. Y creo que con eso estoy. Iñi, te dejo por si dices algo. Nada, lo dicho, chicos, chicas, que si necesitáis cualquier tipo de duda, cualquier cuestión con el tema de la nueva aplicación y demás, creemos que es bastante chula, nos da mucha facilidad. Está también en castellano, aunque hay gente que nos estaba pidiendo un poquito el cambio al castellano, que al final Fiterre está todo en inglés. Y un poquito más, que si tenéis cualquier duda, que ya sabéis que estamos aquí para todo, ¿vale? Aún así os iremos hablando a lo largo de estos 3 meses, pero bueno, que ya sabéis que aquí nos tenéis. Por esto y por todo el resto. Vídeos que necesitéis que veamos, comentad por el grupo de WhatsApp, todo, nos encanta que habléis, nos encanta que digáis las sensaciones, absolutamente todo, ¿vale? Mover ese grupo y movernos a nosotros por privado también, ¿vale? Cualquier cosita que necesitéis, ya sabéis que aquí nos tenéis.
Un abrazo a todo el mundo y nos vemos prontito. Ok. Vale.